Les doy la bienvenida a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias por su interés en el tema de arbolado. Hoy tenemos el gran placer de recibir al ingeniero agrónomo Carlos Roberto Anaya, que es ingeniero agrónomo recibido de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, arborista certificado por la International Society of Arboriculture desde el año 2001. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Me oís, Carlos? Yo sí, yo sí. Ah, bueno, bien. Es miembro de la International Society of Arboriculture, de la Society of Municipal Arborists y del Western Chapter de la International Society of Arboriculture. Vicepresidente del Comité Hispano de la International Society of Arboriculture, miembro y revisor de cuentas de la Sociedad Argentina de Paisajistas, y expresidente y miembro fundador de la Asociación Argentina de Arbolado, que es una asociación civil que en este momento está en reorganización. En 2016 recibió su Professional of Arboriculture. Es consultor privado en arboricultura a través de Free Arboricultura desde 1992. Fue técnico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 36 años, a cargo de diferentes áreas relacionadas con el arbolado, espacio y jardín botánico de la ciudad. En congresos y jornadas nacionales e internacionales, en temas de arboricultura, tanto técnicos como de gestión. Esto es el currículum de nuestro invitado de hoy, pero yo más que nada quiero hablar de él en esta lucha que hemos llevado a cabo en Basta de Mutilar Nuestros Árboles, porque yo lo busqué durante mucho tiempo. Cuando recién empecé con este movimiento andaba buscando gente que nos pudiera apoyar y enseñar y servir también de apoyo moral en estas circunstancias. Y yo lo que quiero agradecer al ingeniero Anaya es que siempre fue sumamente respetuoso, siempre fue muy generoso para compartir sus conocimientos y desde el principio nos recibió muy bien en cuanto a transmitir sus conocimientos. Así que yo le agradezco muchísimo y me alegra muchísimo haberlo encontrado en este camino. Así que bienvenido, Carlos, y cuando quieras. Bueno, gracias, María Angélica. Muy buenas tardes a todos y muy grato de compartir este rato con ustedes, amantes de los árboles y defensores de los árboles. Antes que nada, quiero rendir un homenaje al maestro de las plantas, al profesor emérito de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el ingeniero Valla, que hace 2 días nos dejó. Y bueno, no sé si ustedes lo conocieron, pero bueno, realmente fue lo que se llama un profesor dentro de la Facultad de Agronomía. Un poco el objeto de la charla de hoy es hablar sobre, obviamente, sobre el árbol, hablar sobre el árbol y el ambiente que lo rodea, y fundamentalmente darles o mencionar algunos fenómenos para tener en cuenta y que de pronto a ustedes en la lucha por el árbol de la ciudad y tratar de explicar lo inexplicable ante funcionarios cuando hacen un mal manejo del arbolado, poder tener algunos argumentos para poder contestar, poder creer y poder sacar sus conclusiones sobre las prácticas que hacen y a veces las justificaciones que tratan de dar para avalar determinado tipo de trabajo. Voy a compartirles la pantalla como para que podamos avanzar en la presentación. A ver. ¿Ahí andamos?
Sí, por favor que cierren los micrófonos, porque se escucha todos mates, de todo se escucha. Quisiéramos pedir que cierren por favor todos los micrófonos, porque si no hay mucho ruido y no se escucha claramente. Se ve muy bien, Carlos. Bueno, la idea de esta charla es entonces hablar sobre el manejo de los árboles y desadaptaciones. ¿Qué se entiende por desadaptaciones y lo que hay que tener en cuenta cuando vemos algunas prácticas que normalmente que se han tornado como rutinarias en muchas situaciones, en muchas ciudades respecto al arbolado? Antes que nada, quiero hacer, no es una reflexión, pero un comentario, y creo que es importante esto porque la verdad, si la gente no toma un poco de conciencia sobre el tema del árbol, no toma conciencia sobre la importancia del árbol, creo que estas cosas van a seguir pasando. Y haciendo un pequeño ejercicio, si uno le pregunta a sus vecinos, a sus amigos o quien sea, ¿por qué plantamos árboles en las ciudades? Creo que las respuestas van a ser bastante flojas, erráticas. Va a haber un porcentaje que va a decir, no sé, no contesta. Va a haber un porcentaje que va a decir, por una cuestión estética, ornamental, los árboles son lindos. Algunos van a decir que plantan árboles porque generan oxígeno, dan sombra. Y la realidad es que no vamos a hablar obviamente de los beneficios del árbol porque no es el objetivo de esta charla y sería algo muy, muy largo, pero si uno agrupa los grandes beneficios o servicios que aporta el árbol en estas 4 categorías, indudablemente las ambientales, a mi criterio, son las que tienen mayor peso. Podrán seguir en otro orden las económicas, psicológicas y sociales y estéticas, pero las ambientales indudablemente es lo más importante, o la razón más importante por la cual debemos tener árboles y árboles sanos en las ciudades. ¿Por qué? Todos hemos o venimos escuchando hablar desde hace mucho tiempo de lo que es el cambio climático. Y realmente para mucha gente el cambio climático es algo que sucede en algún lugar del planeta, en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, pero realmente es algo que está sucediendo en nuestro continente y precisamente también en nuestra Argentina. Y dentro de nuestra Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando hablamos de cambio climático, hablamos de una variación significativa y persistente del clima, del estado medio y la variabilidad de determinados parámetros durante un largo periodo de tiempo, que pueden ser décadas o más. No es un cambio climático porque este año fue más frío que el anterior o hace más calor que el anterior. O sea, tiene que haber una constancia significativa de esas variables de parámetros. Y fíjense que el arbolado urbano es la herramienta no estructural. No estructural significa que no hay que hacer ninguna obra, está, la podemos mejorar, la tenemos que mantener, para mitigar las consecuencias del cambio climático en las ciudades. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires respecto a esta materia, a este cambio climático? Estos son unos datos de la doctora Inés Camiloni, que hace un par de años dio una charla en la legislatura, donde hizo una presentación respecto de lo que estaba pasando en la ciudad. Y es un estudio que indica que en los últimos 50 años, estamos hablando de un periodo largo de tiempo, la temperatura media anual de la ciudad de Buenos Aires aumentó en 0,8 grados. Hasta el año 2014 son estos datos. Prácticamente 1 grado en los últimos 50 años. Respecto a las precipitaciones aumentaron un 32% en ese mismo periodo de tiempo. 32%. Pero lo más grave de esto, que ese 32% se repartió prácticamente la misma cantidad de días. Hay precipitaciones entre 30 y 60 milímetros que se duplicaron y precipitaciones de 30 milímetros en 30 minutos que se triplicaron. Esto nos está indicando el riesgo hídrico
que tiene la ciudad de Buenos Aires frente a este cambio climático. Y la realidad es que el árbol, como dije antes, es el elemento no estructural que sirve para mitigar el cambio climático. Tanto las precipitaciones como el tema térmico. No voy a desarrollar el tema este o a explicar el tema este porque, insisto, no es el objetivo de la charla, pero creo que son argumentos que los tenemos que tener claro, y ustedes también claro, para poderlos difundir y que la gente tome conciencia de por qué la importancia del arbolado en la ciudad. Cuando hablamos del arbolado en la ciudad, aparecen muchos datos, muchas comparaciones que a veces nos hacen quedar bien, nos hacen quedar mal, y se arman rankings de ciudades con respecto al contenido o a la cantidad de árboles. Hablando de árboles por metro cuadrado, hablando de árboles por habitante, y que tal ciudad tiene más que la nuestra, o nosotros tenemos más que la otra. Y la realidad es que no son datos relevantes. Muchas veces se manejan datos diciendo que son de la OMS, que aconseja la OMS tantos árboles por habitante, tantos metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Y eso surgió en algún momento en alguien que dijo esa frase y se la adjudicó a la Organización Mundial de la Salud y no está escrito en ningún lado. Pero, obviamente que es importante la presencia de los árboles, pero no desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. O sea, de nada sirve tener miles y miles de árboles en mal estado, que no estén creciendo bien, y sí lo que vale es tener menos cantidad de árboles que tengan un buen crecimiento. Fíjense, esta gráfica refleja la importancia que tiene el árbol grande en la ciudad. En el eje de abscisas tienen el área foliar y las ordenadas el tamaño del árbol, y obviamente que a medida que aumenta el área foliar, o sea, el tamaño del árbol, los servicios que genera ese árbol para la ciudad son mucho mayores. Acá es un estudio de Macpherson, es del año 2003, pero totalmente válido a los fines comparativos, donde refleja la importancia relativa que tienen los árboles grandes respecto a los árboles chicos, en una gran cantidad de parámetros que los cuantifica monetariamente, y indudablemente el árbol grande genera más beneficios que los árboles chicos. Y eso es a veces una discusión, como lo nativo y exótico, árbol grande y árbol chico, que se presenta en las ciudades, qué es lo que más les conviene. Entonces, para evitar problemas, quieren plantar árboles chicos y que las ciudades estén conformadas por árboles chicos, árboles poco longevos, total, en 30 años volvemos a plantar. Y eso no es real. Lo real es que cuanto mayor es el árbol, mayores son los beneficios que ese árbol aporta en la ciudad. Fíjense en estas dos diapositivas, donde en la izquierda tenemos una calle totalmente cubierta de área foliar, totalmente verde, con una cantidad de árboles similar a la que puede haber en la imagen de la derecha, con esos arbolitos fuera de escala que no tienen ningún aporte para la ciudad. Entonces la importancia no es la cantidad, sino la calidad de árboles y el cuidado de los árboles. Y el cuidado de los árboles urbanos requiere de gente o técnicos especializados, porque si uno piensa que el árbol en la ciudad va a vivir 100 años, 150 años, obviamente que tiene que estar en manos de gente que esté capacitada, porque no vamos a tener la posibilidad de, si lo manejamos mal, que esos árboles lleguen a cumplir esa edad esperada. Los árboles fueron o son organismos que han evolucionado a través
del tiempo. Los árboles obviamente que no surgieron como árboles, sino que el origen de los árboles son organismos acuáticos, y estamos hablando de millones de años atrás, que fueron adquiriendo a lo largo de la evolución determinadas capacidades y se fueron adaptando a las diferentes circunstancias de temperaturas, precipitaciones y eventos que surgieron en el planeta. Esos organismos acuáticos Perdón, unidos... Carlos, escuchame perdón. Sí, Gente que perdón. tiene el micrófono abierto y se está escuchando un sonido como de una radio y otras cosas. ¿Podrían, por favor, apagar sus micrófonos? Una tal Fernanda. Fernanda, por favor. ¿Estamos bien? Una tal Graciela también. Corín también. Si se apagan los micrófonos hay una mejor conectividad y se escucha mejor, si no hay mucha interferencia seguramente, ¿eh? Cuando me digan, continúo. ¿Vamos bien? Sí, lamento, pero a algunas personas yo les apagué el micrófono. Discúlpenme, pero es que hay mucho ruido. Bien. Bueno, entonces decíamos que partimos, o se partió de organismos acuáticos que tenían una característica de presentar celulosa en las paredes celulares, o sea, los organismos no tenían obviamente esqueleto ni exoesqueleto, y la celulosa era lo que los separaba, lo que ejercía aguantaba la presión hidráulica dentro de las células. Esos organismos en algún momento colonizaron el territorio y se tuvieron que munir de raíces. Y esos organismos estaban todos prácticamente a la misma altura y competían en demasía, con lo cual tuvieron que diferenciarse de alguna forma y tuvieron que adquirir otros componentes químicos, como es la lignina, para poder alzarse en altura y no volcarse, pandearse, flexionarse y no poder sobrevivir. Al tener ese componente de lignina pudieron crecer en altura, ya los meristemas estaban más diferenciados, tenían mayores posibilidades de competencia. Y llegó un momento que eso fue insuficiente y dio origen, aparición, a otra forma, como fueron los helechos arborescentes, con estructuras dicotómicas y debilidad mecánica, o sea, no tenían un buen anclaje esas estructuras. Muchos millones de años después, aparecieron las coníferas, ya en el periodo del Carbonífero. Las coníferas se destacaron por tener más competencia, más fotosíntesis neta, mejores anclajes. Tanto el sostén como la parte hidráulica circulaban por el mismo tubo, si se quiere, muy fino, de muy poca velocidad de circulación, aproximadamente 1 metro por hora. Muchas de estas especies obviamente son contemporáneas, están. Y fueron la desventaja que tenían, o que tienen, es que son organismos no muy longevos. Es lo que se llama árboles unitarios con la estrategia del gigantismo, que fueron no reemplazados, sino superados 100 millones de años más tarde, ya estamos en el Cretáceo, por la última moda de la vegetación, que fueron las angiospermas, con la aparición de las dicotiledonias, monocotiledonias, las palmeras, todos los árboles que prácticamente tenemos en nuestro planeta actualmente, con una mayor eficiencia fotosintética, mayor eficiencia en el uso del agua, capaz de llevar el agua a tantos metros de altura.
una mejor disposición de sus ramas, o sea, mejores características biomecánicas y mayor longevidad, ya que no son organismos unitarios, sino coloniales. Esto significa que tienen la característica de un fenómeno que se denomina reiteración, con lo cual se generan árboles de árboles, y estos árboles prácticamente o en forma teórica pueden ser eternos. La conducción y la parte hidráulica por tubos separados, y la velocidad de circulación de esos líquidos mucho mayor que en las coníferas, alrededor de 40 metros por segundo, por hora, perdón. Esto los hace mucho más poderosos en cuanto al crecimiento, pero la contra es que ante alguna debilidad, alguna rotura, tienen que tener un buen equipo de plomería para que esos vasos que están llevando agua en forma ascendente puedan bloquearse de alguna forma y no perjudicar o provocar la muerte del árbol. O sea que a lo largo de la evolución, los desafíos que tuvo que enfrentar el vegetal y en los últimos millones de años los árboles, es una mayor eficiencia fotosintética, evitar una pérdida excesiva de agua, generar adaptaciones mecánicas contra la gravedad, contra la flexión, y generar adaptaciones hidráulicas. Los árboles son los organismos vivos más altos, más voluminosos y más longevos que hay sobre la Tierra. Esta foto es un Pinus longaeva de California, especies que llegan a vivir prácticamente 5.000 años. Acá estamos en presencia de las secuoyas. Las secuoyas son individuos que hoy por hoy llegan, algunos de ellos, a 118 metros de altura. El récord lo tiene un Eucalyptus regans de Victoria, Australia, que murió en 1850 aproximadamente y llegó a 150 metros. Y este es el árbol más ancho del mundo. Esto es un Taxodium mucronatum, una especie bastante afín al Toxodium disticum, que es bastante común entre nosotros, el ciprés calvo. Fíjense que es un árbol que tiene 42 metros de altura y un diámetro, no circunferencia, de 14 metros. Es un árbol que anda, yo no sé si, sí, cerca de los 2000 años, tengo entendido. Acá en la gráfica está, en la placa esa. Y indudablemente es el árbol por lejos más voluminoso que existe hoy vivo sobre la Tierra. Esto se llama el árbol del Tule, de Santa María del Tule, en Oaxaca, México. El árbol es algo difícil de definir, o sea, todas las definiciones son cortas, escasas, y una definición podríamos decir que el árbol es un organismo perenne, longevo, leñoso, y que compartimentiza. Esto de que compartimentiza es un tema muy interesante para desmitificar de pronto, por lo menos en lo más simple, que los árboles son muy diferentes a los animales en cuanto a su fisiología, a su anatomía, ya que el árbol no cicatriza como un tejido animal, sino lo que hace el árbol es compartimentar. El árbol genera nuevo tejido por encima de un tejido muerto o un tejido lesionado, y esa herida que tiene el árbol va a permanecer dentro de su estructura de por vida, y el árbol va a salir resiliente de esa herida y va a seguir viviendo si está en buenas condiciones y si tiene un adecuado manejo. Tengan en cuenta que los árboles por sí son individuos que no se pueden mover, que tienen que sufrir
anualmente y desde años problemas de inundaciones, de incendios, de vandalismo, nosotros que los agarramos con las motosierras y demás, y los árboles siguen viviendo, gracias en gran parte a este tipo de proceso que es la compartimentación. Hay un concepto en la botánica que es la arquitectura vegetal. Y dentro de la arquitectura vegetal podemos hablar de la arquitectura arbórea. Y la arquitectura arbórea se refiere a cómo el árbol se construye. El árbol no se construye en forma anárquica, generando aleatoriamente determinada cantidad de ejes en forma caprichosa. El árbol se construye por un equilibrio dinámico entre dos tipos de fuerzas. Fuerzas endógenas por un lado y fuerzas exógenas por otro lado. Las fuerzas endógenas se refieren básicamente al genotipo. El árbol tiene dentro de su estructura un plan de crecimiento, un plan de desarrollo, sabe qué tipo de ejes tiene que generar, cómo los va a generar y en qué tiempo de su vida los va a ir generando. Pero el árbol no está solo en el ambiente. El árbol no está dentro de un invernáculo protegido sin que nadie lo afecte, sino que el árbol está en el ambiente y ese ambiente que lo rodea influye sobre el árbol. Hola, Marce. Y influye sobre ese genotipo. ¿Se escucha bien? Estoy mirando. ¿Se escucha, María Angélica? Sí, silencié a una persona que estaba atendiendo una llamada telefónica. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, se oye bien. Bien. Gracias, Carlos. Bueno, estaba hablando entonces de la arquitectura y de esas fuerzas exógenas que modifican de alguna forma al genotipo. Y esas fuerzas exógenas son el viento, son la lluvia, es el suelo, la textura del suelo. Un suelo muy pesado no es lo mismo que un suelo liviano. E incluso los microorganismos que hay sobre el suelo, que a través de determinado tipo de señales influyen sobre el crecimiento y desarrollo del árbol. La forma y la estructura del árbol son dos conceptos diferentes. La forma del árbol es el contorno, la figura que tiene el árbol, y la estructura es el contenido, la ramificación que tiene el árbol, que es un concepto diferente. O sea, podemos tener dos formas distintas de árboles con la misma estructura, y la misma estructura con distintas formas. O sea, hay que diferenciarlo porque hay determinados factores que influyen más sobre la forma o la estructura. El árbol es sometido a diferentes tipos de cargas, que las podemos agrupar. Cargas son fuerzas, que las podemos agrupar básicamente en fuerzas o cargas estáticas y cargas dinámicas. Las fuerzas estáticas fundamentalmente están relacionadas al peso que tiene el árbol. El peso es la masa por la gravedad, y a esto se le puede sumar el agua, epífitas que pueden estar sobre el árbol. Y el árbol no tiene ningún problema en mantener su estructura. El árbol genera madera sobreestimando el material. O sea que no va a crecer más de lo que puede sostener. Estamos hablando de árboles básicos, árboles que no tienen ningún tipo de defecto, árboles en condiciones óptimas. Por otro lado están las fuerzas dinámicas, que dentro de las fuerzas dinámicas, lo más importante, o la más importante, es la que genera el viento sobre la copa o sobre la estructura del árbol. Y estas fuerzas, tanto las estáticas como las dinámicas, originan sobre el árbol estrés. Y las cargas dinámicas dijimos que son las más importantes que actúan sobre el árbol, y las que actúan en forma, depende del tipo de vientos, en forma constante. La forma de la copa y la ramificación que vimos antes está influenciada por un tipo de respuesta biológica que se debe a la captura de la luz.
Y por otro tipo de respuesta mecánica está referida a las cargas, a estas cargas dinámicas del viento que estaba mencionando. El estímulo del viento en el árbol genera refuerzos. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El árbol necesita del viento para generar refuerzos. Si el árbol no está, digamos, en un ambiente donde hay viento, no va a generar refuerzos. Y si ese árbol está creciendo en un ambiente, digamos, en un invernáculo, se lo saca de ese invernáculo y se lo somete al viento normal, ese árbol se va a romper. Se va a romper porque no generó estructuras de refuerzo que lo puedan sostener. Los árboles responden entonces a las cargas mecánicas con algo que se denomina crecimiento adaptativo. El árbol, en función de esas fuerzas exógenas que estaba mencionando, las fuerzas del viento, el suelo, microorganismos, la lluvia, la luz, responde generando un determinado tipo de madera, y eso se denomina crecimiento adaptativo. Ese crecimiento adaptativo que genera el árbol a través del impacto del viento, va a generar raíces de mayor diámetro y mayor cantidad, mayor volumen de raíces, un diámetro mayor de tronco, que va a tener mayor resistencia y mayor rigidez, y un mayor índice de conicidad. El índice de conicidad se refiere a que el árbol tiene dos alternativas: ser netamente cilíndrico o tener conicidad. Un árbol netamente cilíndrico no es un árbol fuerte, que pueda soportar cargas. El árbol, para que pueda soportar cargas, tiene que tener una conicidad, y esa conicidad es propia del árbol que está sujeto a las cargas dinámicas. Cuando hablamos de árboles, voy a la anterior, nosotros idealizamos al árbol y cada uno en su cabeza tiene un árbol ideal, una forma ideal, y los árboles realmente son muy diversos, o sea, hay una gran biodiversidad. Y normalmente pensamos que los árboles es el tronco, un solo tronco, con una determinada longitud, una copa con una determinada estructura de ramas, y puede ser esférica, puede ser columnar, puede ser llovida, pero el árbol de pronto es más que eso, o sea, ese es el árbol que tenemos en mente, y es el árbol que tenemos construido, pero el árbol, desde el punto de vista del ambiente donde crece, no es lo mismo, por ejemplo, un árbol del bosque, no es lo mismo el árbol de un grupo de árboles que puede estar en una plaza, en un parque, y no es lo mismo ese mismo árbol puesto en una vereda. Si consideramos estos tres ambientes, es el mismo árbol, la misma tipa o el mismo fresno, en tres ambientes diferentes, con tres concepciones totalmente diferentes en cuanto a forma y en cuanto a características, inclusive de esa madera, de las propiedades físicas que tiene esa madera. Ustedes pensarán, hoy, miércoles 6 de la tarde, yo tengo que cocinar y este me está hablando de todas estas cosas, ¿para qué me sirven? Y vamos a tratar de ir sacándole alguna aplicación a todo esto que estoy diciendo. Y si nos paramos acá, todo esto que estoy comentando es muy importante al momento de tutorar árboles o al momento de seleccionar árboles en el vivero. Cuando tutoramos árboles y le ponemos tutores y una sujeción, tutores altos y una sujeción rígida, significa que el árbol no se va a mover. Al no moverse, no se va a generar ese movimiento y no va a generar el árbol madera de adaptación. Entonces va a generar una estructura fuerte, una estructura débil, no va a tener la oportunidad de tener conicidad el árbol, no va a tener oportunidad de generar refuerzos en las ramas y no va a tener oportunidad de generar refuerzo en la parte basal. Ese árbol, cuando le saquemos ese tutor, no va a tener conicidad y ese árbol es susceptible de quebrarse. Entonces, es importante, al momento de tutorar los árboles, que los tutores
y las ataduras estén a menos de 1/3 de la altura del árbol, para que el árbol se pueda mover y el árbol, como un gimnasta, pueda reforzar su músculo, o sea, su madera de reacción, o generar madera de reacción. Cuando vamos a comprar un árbol pasa lo mismo. Los árboles en el cultivo normalmente están a una distancia, como si fuesen a una distancia corta, para maximizar el espacio, el viverista. Y esos árboles, al estar criados muy cerca, van a ser árboles que se van a ir muy para arriba y van a tener poca conicidad, o nada de conicidad. Van a ser árboles muy cilíndricos en la base. No los compremos. Esos no son árboles fuertes de los que queremos y lo que necesitamos para nuestras ciudades. Necesitamos árboles longevos, que lleguen a ser longevos, árboles fuertes, y esos árboles carecen de esa característica, porque crecieron en un ambiente donde el viento no fue un problema para ellos, y los estamos llevando a una situación bastante mala desde el punto de vista del confort, y son árboles que están en pocas condiciones de competir. Acá tenemos un caso, este es el Parque 3 de Febrero, en los lagos de Palermo, donde tenemos acá un ejemplar. Fíjense la atadura que tiene con alambre y la altura que tienen esos tutores. Esto le genera rigidez, el árbol no se mueve, el árbol no genera madera de reacción o de compensación. Fíjense lo que pasa con este tipo de árboles cuando le sacamos el tutor, no generó estructuras fuertes y el árbol lo que hace es tender a volcarse. Un viento fuerte lo puede quebrar. Son árboles que realmente no son sustentables, porque este árbol, ¿qué expectativa tiene de ser plantado, o sea, que pueda sobrevivir en la ciudad? El primer camioncito que estaciona en esa vereda se lleva la mitad de la copa, y son árboles que la única alternativa sería descoparlos y volverlo a formar, pero tengamos en cuenta que la vereda no es un vivero, y si esto hay que multiplicarlo por cientos o miles de árboles en la ciudad, el mantenimiento sería muy costoso. Los árboles originan esa madera de reacción o de compensación también en otras circunstancias. Fíjense en el gráfico de la derecha, cuando un árbol tiene una pudrición, genera un ahuecamiento, y el árbol lo que hace es tratar de tener, digamos, en condiciones sus diferentes cargas, o sea, que cada punto de su estructura pueda soportar la carga. Entonces, ¿qué es lo que hace el árbol? Generar más anillos en la zona donde se genera esa pudrición. O sea, uno va a ver un ensanchamiento en el tronco del árbol, producto de que interiormente puede ser visible o no visible, porque si la cavidad no está abierta, no lo van a ver, pero tengan en cuenta que cuando ustedes ven un abultamiento en una zona del tronco, indudablemente hay un problema interno y el árbol responde con madera de reacción tratando de equilibrarse. En la foto de la derecha es lo mismo, una fisura que se marca en dos ejes codominantes, y fíjense que están marcados los años, y fíjense entre el año, por ejemplo, entre el año 6 y el año 7, o el anillo 6 y el anillo 7, el ancho de los anillos, y a medida que el árbol va creciendo, se va acomodando las cargas, llega un momento como el año 9-10, que prácticamente los anillos tienen el mismo ancho a lo largo de todo el tronco. Entonces, el árbol compensó ese defecto con madera de reacción y es como que no hubiese pasado nada. Obviamente que esa fisura interna, cuando el árbol muera y hagamos un corte transversal, vamos a ver que esa fisura probablemente esté y sea el motivo del ensanchamiento de esos anillos que tuvo el árbol. Los vientos constantes, vientos fuertes de una misma dirección, originan cambios permanentes en el árbol. O sea que este árbol sometido a este tipo de viento genera una estructura que se denomina árbol bandera, donde hacia barlovento
va dirigiendo su copa, hay un ensanchamiento del tronco, la copa se va acomodando aerodinámicamente, se va como compactando, son árboles que tienen una menor altura y van recomponiendo su área foliar para ser eficientes y vivir en esas condiciones. Acá tenemos otro ejemplo de árboles en zonas tanto de montaña como zonas cercanas al mar que adquieren este tipo de estructura. Y llega a ser el problema de tal magnitud el del viento que árboles quedan postrados en el suelo y siguen obviamente viviendo. Vean este caso, prácticamente convertido en un arbusto, postrado sobre el suelo, un árbol o un arbusto vivo, ahí se le ven el área foliar o las hojas, la coloración que tiene. Y estamos hablando de árboles, pero también hablamos de grupos de árboles. Y en este caso, el viento también modela aerodinámicamente a este conjunto de manglares, y fíjense la forma redondeada que tiene, aerodinámica que tiene, para enfrentar ese viento, achicando su altura. La aerodinámica es sin duda un efecto buscado por el árbol a través de la forma, que es esta tipa en Independencia, es esto, en San Juan y Avenida La Plata, el efecto aerodinámico que tiene esta copa, cómo capta el viento y cómo el viento, digamos, pasa por encima de esa forma sin generar ningún tipo de daño, porque ese árbol no está desadaptado, por suerte no fue intervenido, y tiene una forma natural. Fíjese estos árboles costeros en la costa del Río de la Plata, acá en Buenos Aires, cómo van adquiriendo esa forma aerodinámica, cómo se van acompañando, el viento va acompañando esa copa, generando una estructura compacta que puede resistir el viento. Al ladito nomás, vino el hombre con su motosierra, o su tijera y su serrucho, y desadaptó a estos árboles. Este árbol, que debería tener una forma aerodinámica como estaría marcado en la línea amarilla, fue mutilado, fue mal podado, no fue interpretado el árbol, y este árbol es, como los de al lado, es susceptible a que el viento rompa ramas. Tengan en cuenta que a nivel mundial, el mayor problema que tiene, hablando de árboles de porte natural, o sea, árboles que no tienen ningún tipo de defecto, el mayor problema que hay es la rotura de ramas. El 70% de los fallos de los árboles es respecto a la rotura de ramas. Un 20% responde a vuelco de árboles. Y un 10% responde a una rotura de troncos. Entonces, después de una tormenta, después de un viento fuerte, de una sudestada, vemos en nuestra región gran cantidad de ramas secas, no secas, de ramas quebradas, muchas veces sanas, en el piso, y vemos o pensamos, si esta rama no está podrida, no está huecada, no está fisurada, ¿por qué se rompió? Se rompió y la explicación está porque se desadaptó. La poda desadapta, o las malas podas desadaptan a los árboles, los hacen mucho más débiles, porque la estructura que queda no está adaptada al viento. Entonces no tiene esos refuerzos que la parte podada tuvo. O sea, el árbol llega, hablamos al principio de que la construcción es un equilibrio dinámico entre esas fuerzas exógenas y endógenas. Cuando ese equilibrio se rompe en forma natural por una tormenta, o en forma antrópica por la mala poda o la mala gestión de quien atiende los árboles, el árbol se desadapta. Al desadaptarse el árbol, tiene que el árbol volver a responder con su condición genética a generar nuevos ejes que a nosotros nos van a parecer de forma caprichosa, anárquica,
chupones, brotes que salieron, y realmente no es en forma anárquica. El árbol responde por su genotipo, que a nosotros no nos guste, es otra historia, pero no le vamos a enseñar al roble cómo tiene que generar sus ramas, ni le vamos a enseñar al fresno cómo tiene que desarrollar sus ramas. Tienen muchos años viviendo como para que nosotros les enseñemos. Entonces, el árbol tiene que reconstituir ese equilibrio, y si no interpretamos el árbol y lo volvemos a dañar con una mala poda, es como que esto no termina nunca. La mala poda genera más poda, y es una fábrica o un negocio de la poda el podar mal. El árbol tiene diferentes alternativas frente al viento. Lo que hace el árbol es minimizar el brazo de palanca o el momento flector. ¿Recuerdan de la escuela, del colegio de física, lo que era el momento de una fuerza con respecto a un punto? O sea, cuando una columna, un determinado cuerpo, como puede ser el árbol, está fijado en este caso al suelo, y el viento le impacta, el viento tiende a hacer mover al árbol con un movimiento de flexión o de torsión. Y el árbol responde con sus fibras de una forma o de otra forma. Cuanto más alto es el árbol, mayor es ese momento. Cuanto más bajo es el árbol, menor es ese momento. Entonces, el árbol responde disminuyendo ese momento, reduciendo su altura. Hay diferentes estrategias para que el árbol pueda reducir la altura. Por un lado, flexionando las partes rígidas, generando esa madera de reacción que hablamos hace un rato. Por otro lado, las partes más apicales del árbol generan una flexibilización de las ramas. Esas ramas flexibles se acortan de alguna forma, se inclinan, dejan pasar al viento, se reduce la altura y el momento de fuerza es menor en la base del árbol. Hay ciertas especies que tienen la particularidad de generar con sus ramas un fusible, rompiéndose esas ramas. Al romperse las ramas, se reduce la altura y se baja el momento. Y una cuarta estrategia que tienen los árboles para acortar y bajar el momento de fuerza es espiralar sus fibras. Espiralar sus fibras significa que al estar espiraladas están en otra posición, con lo cual esas fibras están más cortas. Y muchas veces ustedes habrán visto este tipo de ejemplares, generalmente asociados a formas asimétricas. El viento golpea la copa del árbol y es como que los hace torsionar, girar, y se van generando este tipo de estructuras. Aunque a veces esto es una característica genética de determinado ejemplar de determinada especie, pero otras veces se debe al efecto del viento. Las fibras se espiralan, se acortan y baja el momento de fuerza o en la base del árbol. Es importante este concepto o la relación que hay entre la velocidad del viento y la altura. Cuanto más altura, mayor es la velocidad del viento. Y no se asusten con esta fórmula, no que vamos a hablar de física, pero fíjense lo importante que tiene esta fórmula, que se refiere a la fuerza o a la presión del viento. Porque dentro de esta ecuación de la fuerza o la presión del viento, está la Q es la densidad del aire, la C es un coeficiente que se llama coeficiente aerodinámico, la B es la velocidad del viento y el A es el área o la superficie del árbol. La velocidad del viento está al cuadrado. Esto significa que si se duplica la velocidad del viento, la fuerza del viento o la resistencia que hace el árbol contra el viento se multiplica por 4. O sea que cualquier variación de velocidad del viento impacta significativamente sobre la fuerza o la resistencia que hace el árbol frente a esa fuerza dinámica. ¿Y cuál es la aplicación de esto?
Fíjense que si nosotros tenemos dos árboles con la misma arquitectura, con la misma forma, y uno es más alto que el otro, y los dos tienen el mismo diámetro de tronco, uno tiene 18 metros de altura, indica la gráfica, y el otro 24 metros de altura. Esto significa que una diferencia de altura del 33% hace que la carga o el momento de fuerza en la base del árbol aumente a un 100%. De 320 kilonewton por metro, que es la unidad de medida del momento, pasa al doble, a 640. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando se hace en los árboles una excesiva o una alzada de copa inadecuada. Al hacer una alzada de copa inadecuada, lo que hacemos es aumentar ese momento. Aumentamos la tensión en la base del árbol y estamos generando árboles más débiles. Mencionamos hace un rato el tema de la aerodinámica y mencioné también el tema de esa ecuación, que la vuelvo a mostrar ahora por otra circunstancia, que es lo que está en rojo con la letra C, que dijimos que era el coeficiente aerodinámico. Ese coeficiente aerodinámico es la capacidad que tiene, en este caso, un árbol, de compactarse, achicarse, frente al impacto del viento. O sea, el árbol tiene la capacidad, frente al viento, de achicarse hasta un determinado punto. En el caso del roble europeo, este coeficiente aerodinámico llega a 0,3. Y fíjense que este 0,3 es un factor que multiplica en esa ecuación. O sea que cuanto más grande sea ese factor, más resistencia va a ser el viento, el árbol al viento, y más problemas se le va a generar. Y ese factor aerodinámico lo modificamos, lamentablemente, o lo mal modificamos, aumentándolo con malas podas. Tengan en cuenta que el árbol tiene que ser compacto para poderse achicar y enfrentar a ese impacto del viento. Hay diferentes formas en la geometría, en los volúmenes, que impactan de forma diferente a lo aerodinámico. Una forma plana, como la gráfica de la izquierda, que sería algo equivalente a un árbol que perdió una protección de otro árbol, o un árbol que estaba creciendo en un jardín donde había un edificio, ese edificio se demolió y ese árbol quedó solo, con una forma determinada plana del lado que miraba el edificio. La segunda es una forma hueca, lo que significa, o lo que se puede asimilar a una poda de aclareo de los árboles, agujerear la copa del árbol. ¿A quién se le ocurriría de pronto querer que su auto llegue a su máxima potencia y abrir todas las ventanillas? Uno abre las ventanillas y empieza a entrar y hay una turbulencia terrible adentro del auto, con lo cual la potencia baja y la velocidad final del auto va a ser menor. Entonces, ¿por qué se nos ocurriría hacerle podas de aclareo al árbol para sacarle esa porosidad y que entre el aire y genere todo un problema de turbulencia dentro de la copa? Y la tercera sería una forma que adquiriría un cuerpo fuerte, que fíjense que el coeficiente es el más chico, es lo que se asemeja a una gota de agua, con un coeficiente muy, muy bajito, que es de 0,05. Acá vemos en forma gráfica lo que les estaba comentando, un árbol al cual estaban creciendo en un grupo, se le sacó un árbol que estaba al lado, se lo desadaptó, y fíjense que esa forma plana, ante un impacto de viento, el viento no tiene esa copa una forma aerodinámica, el viento va a impactar como si fuese una pantalla y la resistencia al viento va a ser mucho mayor. Fíjense este caso en el autódromo, una alineación de tipas. La imagen de la derecha, tipas que no fueron con un efecto aerodinámico, por un lado, tipas que no fueron impactadas por la poda,
no hay porosidad, y en el medio a alguien se le ocurrió hacer una poda de clareo, generando una apertura de esa copa, generándole gran porosidad, cosa que un fuerte impacto de viento va a entrar en esas copas y va a romper. Acá tenemos también en una propiedad privada, en un colegio, un palto, donde también se le hizo, ahí está marcado en amarillo, y a la derecha más cerca, un fuerte agujero en la copa, con una poda de aclareo, vaya a saber por qué, donde el árbol evidentemente quedó con o sea, se le generó un problema frente al viento. Los árboles, o la madera de los árboles, la madera verde tiene dos propiedades importantes, una es la densidad y otro es el módulo de elasticidad. Y el árbol, a medida que va creciendo y se va encontrando con determinados factores externos, las fuerzas que dijimos, como puede ser el viento, va generando un tipo de madera u otro tipo de madera. Las células tienen la capacidad de percibir las acciones del viento, todo por un mecanismo hormonal que se dirige a los puntos de crecimiento, y va generando madera a través de células que van cambiando su calidad. Van generando mayor celulosa, mayor lignina, mayor espesor, menor espesor, más vaso, menos vaso, y eso, en definitiva, hace que la característica física de la madera sea distinta. ¿Cuál es la diferencia de los árboles urbanos con respecto a un árbol de bosque? Que el forestal lo que necesita es producir madera y madera de calidad. Entonces genera cuadros de plantación o densidad de plantación muy chica, muy cerca a los árboles, para que el viento entre muy poco dentro de ese monte forestal, prácticamente no entre, no haya madera de reacción y la madera sea pareja, no haya nudos y no haya ninguna característica que pueda hacer que después la madera se revire y tenga que, o necesite determinado tipo de procesos para ser apta desde el punto de vista comercial. Cuando el árbol está creciendo en un ambiente sometido al viento de baja densidad, árboles aislados, árboles en grupo, la situación totalmente es distinta. Se genera madera de reacción, hay madera de flexión, madera de compresión en los distintos puntos, y el árbol, en todo su volumen, si se calcula la densidad de la madera o el módulo de elasticidad, que es la rigidez, a lo largo de todo del volumen, los números tienen una gran variabilidad, no es una madera pareja, tiene diferentes características. Y justamente esas características son la adaptación que tiene el árbol frente a las condiciones ambientales, que al no tenerlas en cuenta, desadaptamos los árboles y encontramos, después de una tormenta, después de un viento, roturas por todos lados. La forma del árbol influye en su respuesta dinámica al viento, posiblemente más que las propiedades de la madera, estas que vimos recién, de la densidad o peso específico y el módulo de elasticidad, que cumplen un rol más importante en la disipación de la energía o de la oscilación del eje que la sostiene. Esto es un trabajo de un australiano, un ingeniero agrónomo, Kenneth James, que en los últimos años es como un poco revolucionó todo este tema de entender el árbol. El árbol se lo puso al viento, se le pusieron sensores, y estos vientos, el árbol generó unos determinados movimientos, muy locos si se quiere, donde había tensión, había compresión, y de esta forma vio la importancia, de alguna forma, que tienen las ramas en todo este proceso de absorción de la energía. Las ráfagas y las turbulencias del viento generan cargas de diferente frecuencia e intensidad, causando complejas reacciones dinámicas. Y esos movimientos no coordinados que generan cierto tipo de viento, esos vientos racheados o ráfagas de viento, actúan disipando, o sea, las ramas actúan disipando esa energía. Uno va a encontrar ramas que van para un lado y otras que van en sentido inverso, y todo ese movimiento que se genera en la copa hace que la energía
se absorba, se amortigüe como por la presencia de esas ramas, no sea transmitida al tronco, del tronco no llegue a la raíz y el árbol pueda descalzarse por una excesiva carga. Si esto lo graficamos, vemos que por un eje tenemos la absorción de la energía, que es del viento, en el otro eje tenemos la fuerza del viento, y vemos que a medida que el viento comienza a soplar, primero se van a mover hojitas, después brotes y hojas, ramitas, brotes y hojas, ramas, ramitas, brotes y hojas, tronco, hasta que llega un momento que el árbol no se puede achicar más, vimos ese coeficiente aerodinámico, ya no da más, y si el viento sigue soplando, hay mayor energía, dijimos que hay posibilidad de que el árbol tenga ese fusible y que rompa ramas para seguir sobreviviendo, y si el viento todavía sigue siendo fuerte, el árbol se puede descalzar, se puede caer, y si el árbol sigue siendo fuerte y no se cayó, se puede generar la rotura del tronco. Fíjense la importancia que tiene la hoja dentro de, de esta reconfiguración que tienen los árboles, cómo se van adaptando al viento. Esta es una hoja de tulipanero, Liriodendron tulipífera, a diferentes velocidades de viento, de 2 metros por segundo a 11,4 metros por segundo, y fíjense cómo se va reconfigurando, cómo se va adaptando a ese viento, cómo se va haciendo más resistente, más aerodinámica con el paso del viento. Entonces, de ahí la importancia que tienen estas hojitas, esas ramitas, en la disipación de la energía y en la necesidad de hacer esas podas de aclareo porque sí. Ya Alex Yaigo decía que un árbol sin ramas no es un árbol, y obviamente, sin él estar pensando en esto, obviamente que gran razón tenía. Kenneth James, referido al tema, a la importancia de las ramas, hizo determinados estudios y sigue trabajando con este tipo de temas. Fíjense la relación que hay entre la poda y la resonancia. La resonancia es una capacidad que tienen los cuerpos que al aplicarle una fuerza pueden duplicar la carga de pronto, ¿no? O multiplicar la carga. El ejemplo básico es el de una hamaca. Una hamaca, cuando está en movimiento, si uno acompaña el movimiento con una leve de fuerza, digamos que el chico o la persona que se está hamacando adquiere un gran envión, y si le da más fuerza, bueno, probablemente vaya a pasar a la plaza de al lado. Y con los árboles pasa un poco lo mismo, o sea, los árboles son estructuras resonantes, tanto las hojas, las ramas, las ramitas, el tronco. A medida que en este ensayo fueron eliminando ramas, fíjense en las gráficas de la izquierda lo que va pasando. Un árbol con muchas ramas, en este caso 4 ramas, tiene 1, 2, 3, casi 4 picos de oscilación, o sea, en 4 movimientos recorrió una determinada distancia de la rama y quedó en su posición inicial. Cuando de 4 ramas paso a 2, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 picos, o sea, se tarda más tiempo en que el árbol llegue a esa situación, o la rama a la situación estacionaria. Y si de las 4 ramas me quedo con una, tengo 1, 2, 3, 4, como 10 picos. ¿Y esto qué es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es que cuando hablamos de árboles podados y que son sometidos a vientos racheados o a ráfagas de viento en determinado tipo de tormentas, si la ráfaga de viento coincide con la oscilación de la rama, le va a dar un mayor impulso que la va a llevar a quebrar por más sana que esté la rama. Entonces vamos a poder ver árboles con ramas sanas, sin cavidades, sin ningún tipo de problema, rotas, por desconocer este problema o este efecto o este fenómeno de resonancia y viento rachado. Acá tenemos un ejemplo típico de una estructura netamente resonante, 2 árboles con mucha esbeltez, con una excesiva alzada de copa,
que si a estos árboles les viniese un viento resonante, probablemente los quebraría. No hace falta irse a Esquel para ver esto. Y este es y ahora les voy a mostrar algunas fotos de acá, qué es lo que pasa habitualmente. Esto lo que genera son árboles esbeltos, en vez de robustos, esbeltos. La esbeltez de un árbol es la relación que hay entre la altura y el diámetro. A medida que esa altura se incrementa en relación del diámetro, convertimos en árboles aislados, árboles grupales, en árboles de bosque. Dijimos que los árboles de bosque no están sometidos a fuerza, son muy cilíndricos, no tienen cargas, no tienen madera de reacción, son muy poco resistentes a un viento. Fíjense que el árbol de la izquierda, que tiene es más robusto que el árbol de la izquierda, de la derecha, que es esbelto, tiene un borde dibujado, digamos, con una línea roja, si se quiere, ancha, que es toda la madera de reacción que genera el árbol por el efecto del viento. En cambio el otro, toda esa energía se deposita en los ápices, en la parte alta del árbol, donde no se ensancha, porque tengamos en cuenta que un árbol engrosa en función de las ramas laterales. Si el árbol de la derecha no tiene ramas laterales, es un árbol de bosque, no engrosa. El árbol de bosque, por el sombreado mismo, lo que hace es perder ramas. Al perder ramas, no genera engrosamiento del tallo, engrosamiento del tronco. Y lo que generamos entonces son árboles cada vez más altos, con un mismo diámetro y una estructura cada vez más débil. Y esto es lo que vemos en la ciudad. Esta es en general lo que estamos viendo, no es en todos los casos, pero una gran cantidad de casos, uno ve este tipo de árbol que destruyen la arquitectura de ese árbol, destruyen la mecánica de ese árbol, y el tema es, ¿para qué plantamos árboles en la ciudad si vamos a generar este tipo de estructuras que nos generan más riesgo que beneficio? Este es un árbol que la capacidad o los beneficios del árbol están dados fundamentalmente por la copa, y si la copa se minimiza y prácticamente desaparece, y estamos convirtiendo a este árbol en contingente, en árbol de riesgo, ¿para qué plantamos árboles? Dejemos las veredas libres y caminemos y disfrutemos las veredas. Acá es una consecuencia de estas podas que se realizan generando árboles esbeltos. Excesiva alzada de copa. Fíjense lo que pasa ahí arriba. El viento quiebra esas ramas. No es que se quiebran en la unión con otra rama. En este caso no se ve pudrición. Y si hubiese habido pudrición, seguramente nos iban a pudrir por causa de la pudrición. Se pudren normalmente a una distancia equivalente a 2 a 3 veces el diámetro de esa rama. Y eso es un tema de resonancia, o sea, esa rama, por un efecto resonante, por un viento racheado o por una ráfaga, se quebró porque no tenía el refuerzo suficiente para soportar esa carga. Acá tenemos en un espacio verde la misma circunstancia. Árboles que fueron descopados en este caso, peor situación, lo peor que podemos hacer sobre un árbol, y ramas que se van partiendo como consecuencia de la carga del viento. Acá no hay, en este caso, que si bien pudo haberlo, problemas de pudrición, problemas de cavidades, por eso se rompió. No, se rompió justamente por generar, cada uno de esos ejes son estructuras netamente resonantes, muy largas, muy esbeltas, muy largas, de poco diámetro, que no tienen madera que las haga soportar. Otro disparate de los últimos años, este tipo de poda invernal de las tipas, generando estructuras similares, debilitadas, práctica que no es absolutamente sustentable en el tiempo, porque si uno las tipas las quisiera como práctica podar durante todos los inviernos, va a llegar un momento que va a agotar las reservas y se van a morir. O sea, justamente la tipa
en este momento necesita la hoja, sigue viviendo la hoja, y si le sacamos la fábrica, obviamente, ¿cómo va a mantener esa estructura? Estos 1 año, 2 años, 3 años la pueden bancar porque pueden tener una fuerte reserva dentro de su sistema. Pero esto, en el correr de los años, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, esto realmente no tiene ninguna explicación, ni técnica ni práctica, o sea, es un disparate. Igual que es lo mismo hecho en los plátanos. Fíjense, la exigua poda que se hizo o que se hace en los plátanos de la ciudad para sacarle, no sé, medio metro, que no sirve absolutamente para nada, perdiendo el árbol toda su condición aerodinámica, todos sus refuerzos naturales, generando árboles contingentes y perdiendo todos los beneficios ambientales de la ciudad. El árbol de la derecha no identificó, parece que es un Ficus benjamina, exactamente la misma historia, con una excesiva alzada de copa, o sea, unos con un descope brutal, otros en la esquina con una excesiva alzada de copa. Acá tenemos un fresno, también, esa es cómo estaba ese fresno antes de la intervención y cómo quedó el fresno después de la intervención. O sea, generó estructuras esbeltas, cada una de esas ramas, la esbeltez que tiene, es susceptible de ser rota por el viento. ¿Cuál es el sentido de generar ese tipo de estructura? ¿Para qué? ¿Qué mayor justificación puede haber si no es una económica de generar trabajo? Fíjense, en esta gráfica, digamos, un poco lo que veíamos antes, o sea, a veces también por malas podas de los árboles, lo que se genera es un efecto de lateralidad. La lateralidad significa que ramas de determinada posición van creciendo en forma muy horizontal y muy a lo largo, saliéndose de la estructura del árbol. El árbol, dijimos hace un rato, que es capaz de soportar su propio peso, genera madera en forma más que suficiente para soportarlo. Pero este tipo de estructura, que se origina como lateralidad, el árbol va creciendo buscando la luz en una determinada posición, y no es lo mismo tener 100 kilos de peso en la punta de esa rama que tenerlo en la mitad. Porque tenerlo en la mitad, por la ecuación esta de momento de una fuerza, en la punta es mucho más pesada, más difícil de sostener esa rama. Y son ramas que se pueden quebrar. La máxima tensión del árbol se encuentra en la base, acá donde dice máxima tensión. La máxima flexión, donde es más movible, es en la parte alta de la copa. Y esta línea es la distancia, o sea, cuanto mayor esta distancia, mayor es el momento, o sea, mayor es el problema, si se quiere, en la base del árbol. Lo mismo trasladado a la rama. La rama, cuanto más larga es, mayor será el momento que va a tener acá en la base. Si esta rama creció en forma normal, la base de la rama va a estar preparada para sostenerla. Pero si por una mala decisión esta rama se podó y creció con este efecto de lateralidad, o hubo otros árboles alrededor que le generaron sombra y la rama fue buscando luz para seguir sobreviviendo, esa lateralidad genera un conflicto y una causa de rotura de rama. ¿Por qué se cayó la rama después de la tormenta si estaba sana? Justamente, esta es una aplicación. La desadaptación al desconocer determinados fenómenos que ocurren en el árbol. Fíjense que no estamos hablando acá de problemas sanitarios, ni de cavidades, ni de pudriciones, ni de deterioro. Estamos hablando de árboles en condiciones, y estas cuestiones son muy importantes de detectarlas, de tenerlas en cuenta en el manejo, porque como dijimos, el 70% de los problemas que ocurren en el arbolado se deben a rotura de ramas. Este es otro efecto de lateralidad dado por una alta densidad de plantación, una alineación de tipas en el Parque 3 de Febrero, fíjense en lo largo de esas ramas, que si uno no las maneja correctamente, pueden romperse.
Vamos a ver, para ir finalizando un poco, las aplicaciones de todo esto que estamos hablando, a pesar de que creo que con la explicación pudo haber quedado claro. En zonas expuestas al viento, en zonas de río, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, los árboles más bajos y los de tronco más grueso tienen menor índice de esbeltez, o sea, son árboles más robustos y van a tener un mayor coeficiente o un factor de seguridad. Van a ser árboles más seguros. La excesiva poda de alzada de copa convierte a los árboles en más esbeltos, menos robustos, por crecimiento compensatorio o adaptativo, se aumenta, perdón, me olvidé de apagar esto. Se aumenta el brazo de palanca y se pone a vientos más fuertes y baja el coeficiente de seguridad. Árboles en porte natural tienen una alta capacidad de soportar cargas de viento. Se adaptan al viento, dijimos los árboles. A mayor velocidad del viento, menor es la porosidad. Aumentar la porosidad con una poda de aclareo, una limpieza de chupones o de ramas cruzadas, no disminuye la carga porque disminuye la aerodinámica. La transparencia abre más la copa de los árboles frente al viento y la desadaptación que se genera de las ramas remanentes son susceptibles de rotura. Se deberían hacer en la copa agujeros muy grandes, o sea, que perderíamos el valor o los beneficios del árbol si hacemos esos agujeros para bajar la carga en la base del árbol, en detrimento, como dije, de los beneficios. O sea, hacer agujeros chicos no sirve para nada, y hacer agujeros grandes perdemos los beneficios del árbol. La poda de aclareo afecta el efecto de amortiguación, o sea, las ramitas dijimos que actúan amortiguando la energía del viento, la van minimizando. Y si las eliminamos, generamos más carga y más roturas. Cuando se pierde el coeficiente aerodinámico, hay que analizar. Se pierde por una poda, por una tormenta, una mala poda. Hay que analizar la dirección del viento, analizar el perfil que tiene el árbol y hacer pequeñas podas de acortamiento para reconstituirlo. Pequeñas podas significa no podar más de un 10% del largo, del volumen de ese árbol. Un 10%, para que tengan una idea, baja la carga alrededor de un 38-40%. Un 10% de acortamiento baja la carga un 35-40%. O sea que no hay que bajar el árbol a la mitad para decir que la carga es la mitad. Con solo bajar un 10%, la carga disminuye significativamente. En plantaciones, tener en cuenta la densidad de plantación. Al aumentar la densidad, aumenta la esbeltez y aumenta la lateralidad. Probablemente en algún punto de la ciudad, en algún parque, en alguna situación, puede ser de la ciudad o de cualquier otra ciudad, puede ser necesario tener una cortina de árboles muy densa por determinadas circunstancias visuales, de contaminación, de viento, y bueno, hay que saber manejar esa alineación para que no se dé este efecto de lateralidad que pueda generar rotura de ramas. En árboles en grupo, no tomar decisiones de extraer algún ejemplar sin analizar las consecuencias del resto, porque se desadaptan. Vimos ese ejemplo de ese árbol que quedó plano en una de sus caras por haber eliminado otro árbol alrededor. La robustez permite aceptar mayores efectos, contrario los índices, a lo que pasa con los índices muy altos de esbeltez. O sea que cuanto más retacón es el árbol, mayores defectos puede soportar, menos riesgo tiene ese árbol. Un árbol bajo y de grueso diámetro puede tener una gran cavidad sin tener riesgo de que el árbol se caiga. Un árbol muy esbelto, con una muy poca cavidad o pudrición, puede ser un árbol de riesgo. En lotes arbolados que se solicitan, esto es en zonas donde de pronto, no sé, que hay un desarrollo inmobiliario en un casco de estancia, en la base de algún cerro, en una zona montañosa, normalmente está el criterio pseudoambiental de tener que reemplazar un árbol que se saca por tanta cantidad
o no puede sacar ningún árbol y tiene que construir la casa ahí, o saque un árbol y construya la casa ahí. El tema es que esos árboles al crecer juntos, ya dijimos que se generaron estructuras esbeltas, no están adaptadas a los vientos, con lo cual el municipio va a generar que una persona construya su casa en una zona de alto riesgo. Quizás hay que hacer de tripa y corazón, si eso va a ser parte de un desarrollo inmobiliario, empezar de nuevo y plantar árboles nuevos. Estructuras resonantes, originadas por estas podas de aclareo como la cola de león, árboles escopados, tienen mayores probabilidades de coincidir con esos vientos racheados o con ráfagas de viento que los puedan quebrar. Finalizando, las podas incorrectas afectan el coeficiente aerodinámico, hacen más poroso al árbol, el índice de esbeltez, el proceso de adaptación de las propiedades de la madera y a la estrategia de amortiguación de la resonancia. Bueno, esto es todo. Disculpen si los aburré y me alegraría si esto les puede llegar a servir. Hay algunas preguntas y bueno, muchas gracias por la charla. Yo creo que da la sensación cuando uno está, no es la primera vez que escucho este tipo de charlas de parte tuya, pero da la sensación de que hay que saber mucho y que no es lo que encontramos en la gente que poda. No sé si todas estas cuestiones se tienen en cuenta. Por ejemplo, el tema de la esbeltez, ¿no? De la poda de refaldado excesiva. Muchas veces la gente cree que un árbol más alto es más peligroso, y acá vemos que no es solamente la altura lo que hay que tener en cuenta. Entonces, me parece muy, muy interesante para conocer todo esto. Voy a ir a las preguntas, si les parece bien. Bueno, acá la ingeniera María Sada agradece el homenaje al ingeniero Valla, que fue profesor de botánica, un grande, dice. Hay una pregunta de Ernesto Barreto, de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda. Pregunta, dice lo siguiente: estamos mapeando un barrio vulnerable usando e-tree. Esta herramienta arroja el valor en dinero que la masa forestal secuestra como dióxido de carbono. He notado, dice Ernesto, que son valores relativamente bajos, lo que me lleva a pensar que los decisores del gobierno no se verán tentados para promover el arbolado urbano basados en... Quisiera saber su opinión. Bueno, la herramienta e-tree es algo muy bueno. Es importante ver el tema de los parámetros, o sea, si en la matriz están incorporados todos los parámetros. Tengamos en cuenta que no es una herramienta preparada todavía para Sudamérica. Es algo desarrollado por el Servicio Forestal Americano, entre otros. La ampliaron con información Europa. Hay algunos países de Latinoamérica o algunas ciudades que lo han adoptado, algunas ciudades de México, Colombia. Tengo entendido que la Universidad de la República en Uruguay, alguien estuvo trabajando con el tema, pero yo personalmente no lo trabajé, en la ciudad no tuve la oportunidad de hacerlo, y habría que estar muy seguro digamos, de cómo se va cargando esa matriz para asegurarse de esos datos. Lo ideal, yo no sé si lo hicieron por su cuenta, lo ideal, lo que yo les sugiero, tomar contacto con el Servicio Forestal Americano, vía mail, y ellos entiendo que pueden colaborar para un mejor uso de este software. Ernesto, si querés, ¿está completa tu duda o querés preguntar algo más sobre el e-tree? Completísima, muchas gracias. Bien, continúo. María dice: excelente la exposición del ingeniero agrónomo Anaya, material suficiente para bochar a todos los directores
urbanos, municipales, conocidos y pedirles la renuncia. Laura Tempesti dice excelente, Cecilia dice muy bueno, y acá hay otra pregunta sobre qué tan difundido está el uso de georradar para detectar el estado de salud del tronco. Si usted sabe que si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo utiliza. Miren, como instrumento, o sea, hay, para evaluar la biomecánica de los árboles hay dos sistemas, si se quiere. Por un lado, lo que es la valoración visual, que a mi criterio es lo fundamental, y por otro lado, lo instrumental. Dentro de lo instrumental están instrumentos como el resistógrafo, el tomógrafo, el radar, que funcionan con distintos principios y dan diferentes prestaciones. Lo importante es a ver, dinero las empresas tienen, pueden comprar no un tomógrafo, sino 10 tomógrafos. El tema es saber utilizar el tomógrafo, saber interpretar los datos del tomógrafo. Si la gente o la empresa lo único que le interesa es vender el servicio y tengo un tomógrafo y hace tomografías y no sabe interpretar los resultados, es lo mismo que nada. O sea, lo más fácil es comprarlo. Lo más difícil es tener la experiencia y la práctica de que puedan interpretar esos datos. Por eso digo, no son herramientas de uso masivo, no podemos aplicar o analizar todos los árboles ni con el TRAD, con el tomógrafo, sino árboles determinados que, para sacarnos la duda, árboles con determinado valor, árboles con un problema de peritaje, árboles de determinado valor patrimonial, son susceptibles, a mi criterio, de trabajar con este tipo de tecnología para ver o sacarnos cierta duda de lo que podemos encontrar, analizarlo cuantitativamente. Pero lo que quiero reflejar es que estas herramientas, que no son nuevas, ya tienen muchísimos años, se van perfeccionando, no son la panacea. El tema es que haya técnicos que las puedan utilizar en forma ética y con conocimiento. Muy bien, estamos con esta pregunta. Bueno, Exactamente. Lo del PP, lo del PowerPoint, si era posible tener en algún momento alguna de las placas. yo lo grabé, espero que salga bien. ¿Sí, Carlos? Sí. Bien. Bueno, acá alguien dice que tenía otro concepto de aclareo, que se da cuenta que estaba equivocada. Hay muchos, excelente Carlos, muy buena charla. A ver, con respecto al aclareo, le quiero hacer una aclaración. O sea, la arboricultura es una disciplina que evoluciona, yo diría, día a día. Lo que hoy es verdad, ayer era mentira y viceversa. O sea, hay muchos conceptos que se van revisando a través de la tecnología. Esto que yo les mostraba, por ejemplo, de estudios dinámicos de James Urban, bueno, esa tecnología 20 años atrás no existía, y a partir de esa tecnología hay nuevos conocimientos. Y si uno revisa un manual de arboricultura, inclusive mismo de la ISA, de un par de años atrás, o de 10 años atrás, digamos, como libro de manual va a tener, esto es el antes y esto es el después, antes de la poda de aclareo y después de la poda de aclareo. Esto está bien y esto está mal. Y no es todo así blanco y negro. O sea, hay que abrirse a otro tipo de conceptos que van cambiando y hay que tenerlos en cuenta. Yo con esto que comenté hoy, no digo que los árboles no haya que podarlos, o sea, en absoluto. O sea, yo lo que digo es que los árboles hay que observarlos, hay que interpretarlos y en función de eso hacer determinada práctica. Como dije, no es lo mismo un árbol de una plaza, de un parque, a un árbol de alineación. O sea, diferenciar todas esas situaciones, eso es lo que tiene que hacer el técnico, y no salir a podar todos los árboles de distinta especie, en distinto estado fenológico, de la cuadra el mismo día.
analizarlo, ver si es necesario, si no es necesario. Quizás lleve más tiempo hacer o más costoso un análisis del árbol que la propia ejecución del trabajo. Pero para eso tiene que haber gente calificada para tomarse el tiempo y ver los árboles, analizarlos y, llegado el caso, hacerle determinada práctica. Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires el problema que tenemos con eso es que como las podas se hacen por corredores, no hay manera de elegir a qué árbol se está podando. Se podan, como vos decís, todos los de la cuadra. No, seguro. A ver, en vez de tener cuadrillas de poda, lo que habría que hacer es como, no sé, el policía del barrio, o sea, que haya una persona que conozca el tema y se conozca absolutamente los árboles de 10 manzanas y les haga una recorrida, no sé, 2 veces por año, para ver cómo están esos árboles y las recomendaciones. O sea, los árboles, desde ya que no hay que podarlos todos los años, ni hacer campañas masivas. Estas campañas que, bueno, por razones obvias de este año no salió, pero vemos en el diario, la ciudad va a podar 40.000 árboles este año y son 10.000 árboles más que el año pasado. O sea, eso es una cuestión totalmente ridícula. Es como decir que el director de un hospital diga que este año tenemos la suerte de tener 20.000 pacientes más que el año pasado. O sea, cuando uno se jacta de que va a podar más árboles, significa que algo está mal. Cuando uno se jacta de que tiene más pacientes en los hospitales, quiere decir que la salud está en crisis. O sea, cuanto menos árboles podemos, mejor cuidado van a estar esos árboles. O sea, menos necesidades van a tener esos árboles. O sea, no hay que vanagloriarse o jactarse de que cada vez se podan más árboles y que cada vez tenemos más presupuesto para la poda. Tenemos que tener más presupuesto para el cuidado del árbol, plantar árboles como corresponde. Yo, digamos, viendo en mi barrio los árboles que han plantado el año pasado, la verdad que es vergonzoso la cantidad de árboles que plantaron y que se secaron, que no llegaron ni a brotar, ni a brotar. Y están todavía, al día de hoy, después de un año y algo, están todavía con los tutores que no brotaron nunca. Entonces, ese es el problema. O sea, el problema es la gestión, o sea, no diferenciar este tipo de cosas. O sea, esto que estábamos hablando del tutorado, de la selección de los árboles, hagan, digamos, todo lo que les comenté como para que tengan ese ejercicio y vayan viendo cosas de lo que está bien y lo que está mal. Y el tema de la compra de árboles cilíndricos, que no hay una relación entre el pan y la copa del árbol. O sea, si el árbol no brota, por algo es, o sea, si no llegó a brotar. Otra cosa es que el árbol brote y no lo regaron y se seca en octubre. Pero si el árbol ni siquiera brotó, bueno, ahí estamos, es grave la compra esa. Entonces, bueno, son muchas cosas, no solamente la poda a tener en cuenta, ¿no? Sí, bueno, acá hay una pregunta que... No, que digo que cada vez me convenzo más de que la elección de las especies es fundamental antes de plantar, ¿no? La elección de las especies es fundamental. Yo te voy a dar un detalle. Ayer estuve escuchando un webinar de una técnica inglesa, y un poco lo que me alarmó es el problema que están teniendo en Europa, en Inglaterra fundamentalmente, y también en Europa, con el tema de los fresnos. Fraxinus americana, Fraxinus pensilvanica, los está afectando un hongo y están perdiendo gran cantidad de fresnos en Europa. Nosotros tenemos el 45% de fresno en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto asociado no al cambio climático, nadie lo está pensando. O sea, si llegara ese hongo a llegar al hemisferio sur, por H o por B, nos quedaríamos prácticamente sin la mitad de los árboles en la ciudad de Buenos Aires. Amén del costo económico que significaría sacar todos los miles de fresnos de la ciudad y reemplazarlos en su momento y el tiempo que quedarían las planteras sin árboles.
Y por otro lado, el tema de selección de especies, o sea, selección de especies, seguimos plantando fresnos. Yo no digo que en determinados corredores para completar puntuaciones, obviamente que hay que hacerlo, pero no sé, hay que seguir ensayando especies, hay que ampliar la gama de especies, ver frente al cambio climático cuáles son porque el cambio climático no solamente nos afecta a nosotros, también nos afecta a los árboles. Fíjense lo que está pasando con el jacarandá. El jacarandá apareció una plaga que viene del norte de Corrientes, de Chaco, hace 3 o 4 años, que prácticamente los está defoliando a todos, y hoy que tienen que estar los jacarandáes en plena foliación, están sin hojas. Entonces, si todo eso no se tiene en cuenta, todas estas modificaciones climáticas que hay, y no se trabaja en serio con el arbolado corre serios riesgos. Bueno, gracias. Hay una pregunta acá sobre cuál es su opinión sobre la inclusión de árboles frutales en los arbolados de pueblos y ciudades. El tema del árbol frutal, a ver, es un árbol. Para mí todos los árboles deberían tener la posibilidad de plantarse. El tema son los beneficios que da. El tema del beneficio, la alimentación, el árbol como elemento de alimentación de la ciudad, no es nuevo, hay muchas ciudades en Latinoamérica que lo toman. El tema es un poco cultural, o sea, si se van a colgar de la rama para cosechar los frutos, van a romper las ramas. Y por otro lado, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es el cuello de botella que tiene ese pueblo con respecto a la plantación? O sea, lo más fuerte es el hambre y tener árboles frutales para alimentación, o de pronto una barrera para frenar la contaminación de una fábrica, o frenar los vientos de una determinada posición. O sea, la realidad es que para elegir la especie, incluyo los frutales, tiene que haber una necesidad de una planificación. ¿Y por qué se pueden plantar frutales? En una zona, en una franja, en una parte de la ciudad, puede ser totalmente válido. No es la solución de la ciudad llenarla de árboles frutales, obviamente, porque a menos que no tenga ningún tipo de problema ambiental y que no haya ningún tipo de problema. Pero si el árbol se lo concibe como un elemento fundamental en lo ambiental, yo no lo descarto al frutal, pero no lo maximizaría en cuanto a cantidad de árboles a plantar. Bueno, hay muchos que dicen que es excelente y agradecen. Un abogado que dice que entendió todo muy claro, a pesar de que no tiene muchos conocimientos en la materia. Hay otro comentario, me parece que Laura ya lo hizo, ¿no? Suponía que al hacer aclareo el aire que pasa entre las ramas era mejor que una copa densa, pero eso ya lo contestaste. Sí. Muy claro y preciso. Y dice lo siguiente: dado este conocimiento, ¿cómo podemos hacer para responsabilizar a los gobiernos municipales de sus decisiones inadecuadas? Bueno, eso no lo voy a poder responder, pero yo creo que es seguir machacando y difundiendo este tipo de cosas, y como decía al principio, cuando venga el funcionario y le diga, mire, este árbol lo sacamos porque estaba podrido, este árbol lo sacamos porque tenía, o lo podamos así para que el viento circule más y demás, tener estos argumentos científicos de investigación para un poco bajar los decibeles de esas aseveraciones. Es difícil, el funcionario siempre tiene razón. A lo sumo va a poder decir, me equivoqué, y la próxima vez no lo vamos a hacer, pero lamentablemente lo repiten. Pero bueno, yo creo que la educación y la difusión es fundamental, y es un poco la clave de todo esto, ¿no? Acá Ernesto hace una pregunta muy importante que yo te había comentado antes de esta charla, la preocupación que tenemos muchos de nosotros por los árboles viejos y la tendencia a retirarlos. Está habiendo una cantidad de extracciones enorme en nuestra ciudad, o sea, con esto del aislamiento social progresivo y obligatorio, no estamos pagando poda, pero estamos pagando una cantidad de extracciones enorme. Miren,
Eso lo agregué yo. Claro, El resto dice una breve mención a los árboles viejos y la tendencia a retirarlos. es un tema importantísimo. Nosotros tenemos o carecemos de la posibilidad de ver en la ciudad árboles viejos. Y es una tendencia, o sea que como que todo lo viejo no sirve. Entonces, uno ve en muchos lugares en Europa, o sea, nosotros no tenemos mucha historia, o sea, los árboles nativos nuestros, obviamente que ya fueron muertos hace mucho tiempo, pero lo que se plantó desde tiempo a esta parte, cuando llega a una determinada edad lo sacan. O sea, no podemos tener la satisfacción de ver cómo un árbol llega a su senescencia, a su madurez o a su senescencia. No tenemos la posibilidad de ver cómo es un árbol cuando muere, pero muere dignamente, con un adecuado manejo, no un árbol que aceleradamente le pasan los años, ¿no? O sea, hay que distinguir entre la edad cronológica de la fisiológica. Un árbol puede tener 100 años y fisiológicamente 200, o un árbol puede tener cronológicamente 20 años y parece que tuviese 100, porque lo maltrataron, lo mutilaron y está en muy malas condiciones. O sea, ver árboles viejos es algo que no nos podemos dar el gusto yo no sé si solamente en Buenos Aires, ¿no? En muchos lugares del país. El árbol viejo se asocia como algo que nos sirve, como algo de riesgo, como algo de problema, y los mismos ingleses dentro de una escuela de lo que es la arboricultura, consideran, Ted Green es uno de los, digamos, máximos exponentes de este tema, consideran al árbol como un ecosistema. O sea, el árbol viejo que genera biodiversidad, es un ambiente propio donde hay hongos, hay bacterias, hay insectos, hay mamíferos que viven dentro de ese ecosistema. Y esos árboles deben ser preservados. Deben ser preservados y no, yo no digo intactos y que se le caiga una rama cualquiera. De pronto se pueden aislar lugares, hay ciertos países que lo que hacen es generar, no me sale el término ahora, como forzar el envejecimiento de árboles. O sea, envejecen a los árboles con determinadas prácticas para fomentar la actividad de determinados pájaros, la actividad de determinados microorganismos, de hongos, como para que el árbol mismo, a través de una vegetalización, es el término, genere un determinado ecosistema. Cuando no tienen otras alternativas de tener árboles, o necesitan árboles de determinada característica para que determinado organismo no vaya desapareciendo del ecosistema. Y nosotros hacemos un poco todo lo contrario, ¿no? O sea, no podemos mantener en un parque un árbol vivo. Y bueno, es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer un clic en algún momento. Bueno, ahí siguen las preguntas con el aclareo. Dice Ana Gott, ¿hasta qué porcentaje se podría considerar como una práctica segura la poda de aclareo que no altere la estabilidad del árbol? Creo que dijiste, ¿no? Un 10%. El 10% me refería a lo que es el acortamiento, o sea, un 10% de poda de acortamiento genera un gran porcentaje de seguridad en el árbol, ¿no? Sí. Baja la carga un 40%. Sí. Con respecto a la poda de aclareo, yo diría que es lo mínimo, o sea, no afectar o sea, ¿cuál sería la necesidad de la poda de aclareo? Si hay una necesidad importante, bueno, habría que hacer la poda de aclareo. Otro tema es ver el contexto, de qué forma está expuesto ese árbol a los vientos, por ejemplo, porque estamos hablando de la relación árbol-viento y ese efecto que se genera. Si ese árbol está dentro de un invernáculo, como mencioné, y uno le quiere hacer una poda de aclareo, digamos, no va a haber refuerzo porque el árbol no está generando estructuras.
pero es importante ver el entorno, dónde está creciendo ese árbol, para ver si amerita, si vale la pena o no tiene ningún sentido hacer una poda de clareo. Y cuanto menos toquemos al árbol, obviamente que va a ser mejor. No podría hablar de un porcentaje en forma global. Bueno, acá Guillermina dice, excelente Carlos, muchas gracias por la charla y por todo tu trabajo, por tu respeto y posición sobre el arbolado. Gracias a tu ayuda, hoy en mi cuadra siguen 5 ejemplares de pie. Mi pregunta tiene que ver con cómo defender los ejemplares más añosos y más valiosos cuando son los más temidos por los vecinos, los más potenciales de poda para las empresas y los que mayores excusas pueden otorgar a los funcionarios para talas que alimentan un negocio millonario. ¿Qué armas tenemos para defenderlos si los supuestos expertos en el tema no quieren escuchar todas estas cuestiones que nos explicás y que otorgan tanto valor a los ejemplares más grandes? Bueno, creo que más o menos lo comenté, la importancia del árbol viejo y digamos los criterios que habría que argumentar como para que nos dejen tener árboles viejos. Sí. Bueno, Un poco que el árbol viejo no solamente es el árbol histórico, los árboles notables, o sea, habría que ampliar la gama, ¿no? claro. O sea, uno mira el Parque 3 de Febrero. El Parque 3 de Febrero es yo me acuerdo de chico, era decir, vamos al bosque. Hoy nadie conoce al Parque 3 de Febrero como el bosque de Palermo. O sea, los árboles se están perdiendo. De hecho, pasé la semana pasada y sacaron un eucalipto de Pampa y Figueroa Alcorta. Es terrible la cantidad de árboles que han desaparecido del Parque 3 de Febrero sin reemplazo y en lo que lo han constituido. O sea, el criterio del Parque 3 de Febrero es convertirlo, no sé, en una cancha de golf, con lo que debe privar es el césped en vez de los árboles. Entonces generaron grandes claros, le pusieron riego, una cosa totalmente absurda, para generar otro efecto. Si uno se toma la molestia de ir al Parque 3 de Febrero y ve los árboles, vean los eucaliptos, el estado en que están los eucaliptos. Yo creo que en 10 años no hay más Parque 3 de Febrero, no hay más bosque. Están todos los árboles dañados en la base por la cortadora de césped. Todos los árboles mutilados en la base. O sea que estamos pagando a una empresa para que corte el pasto y nos mate los árboles. Y nadie se da cuenta de eso, ¿eh? Véanlo, vean ese detalle. Están todos los árboles lastimados en la base. Lastimar un árbol en la base significa anillarlo. La circulación ascendente y descendente del árbol, la hidráulica del árbol, pasa por la corteza. O sea que al dañar la corteza en todo el perímetro, el árbol no tiene conducción. Al no tener conducción, muere por inanición, se seca. Sí. Y véanlo, y parece que nadie ve nada, y los árboles se siguen muriendo, los siguen sacando, y los siguen dañando, porque nadie percibe que los están dañando. Véanlo, miren, la verdad que es una cosa yo no lo puedo creer. En la zona esa, lo que es Plaza México, en la zona de Pampa y Figueroa, pero todo, no solamente ahí. Van enfrente, San Benito de Palermo, donde está el monumento a Güemes, los pocos que dejaron, igual. Todos dañados en la base. Ceibo, eucalipto. Y lo siguen dañando, nadie se da cuenta, y seguimos pagando ese miserable servicio de mantenimiento de pasto. Sí, ese es un tema que nos preocupa muchísimo, el de los espacios verdes, porque se hace todo lo contrario de lo que necesitaríamos para que fuera un parque. Bueno, hay tantas preguntas que no sé si vas a tener tiempo, porque ya son casi las 8. El problema en el conurbano es que los propios vecinos se lanzaron a podar, preguntan específicamente por el formio, pero bueno, me parece que no, por casos particulares no. Acá Guillermo dice que de tu gestión en arbolado recuerda el año 2016 y todo lo que aprendió, que está agradecido por tu labor, por las pipas y lapachos, y constante enseñanza a defender a los árboles.
preguntan con qué se sella el corte que cuando hacen la poda. Con nada. No, yo sabía. Muy buena charla, en algunos municipios se podó igual, en Berisso fue el peor año, Santa Fe tiene el problema de la chinche del jacarandá, y siguen preguntando cómo podemos hacer para responsabilizar a los gobiernos, tema que justamente se charló en el grupo sobre las problemáticas que tenemos que enfrentar los profesionales asesores del arbolado en comunas y municipios. El capricho político por dejar conforme a toda la población que lo votó. Ese es un problema también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con tratar de conseguir un voto individual en vez de privilegiar el bien común. Porque cuando una va a pedir el bien común, no lo escuchan igual que cuando va una persona con un problema particular, que la hojita le subió la terraza, que no sé qué. Bueno, yo quería preguntar sobre las tutoras, los tutores en las planteras, en las palmeras. Bueno, me parece que son preguntas como demasiado específicas para contestarlas todas. No sé qué opinás vos, Carlos, pero hablan de tutorado en palmeras. Poda correcta, si se puede hacer otro Zoom. Excelente la charla, genera impotencia el manejo de la poda, estamos en la misma. Si hay experiencias de charlas a las cuadrillas, no les llega nada a los funcionarios. El mantenimiento del arbolado urbano debe generar mano de obra calificada en beneficio del trabajador, del vecino y del gobierno. Si es posible, recomendar generar un lugar silvestre para que haya mucha diversidad en plazas y demás. Gracias, ingeniero, genial la charla. Si estas charlas no se pueden hacer para las cuadrillas y gente de los municipios. Y lo demás es muchas gracias y excelente, y me parece que ya hemos tomado demasiado tiempo de tu tiempo, Carlos, 2 horas, y me parece que es general nuestro agradecimiento y tu generosidad en compartir el excelente nivel académico que tienen siempre tus charlas, y además el amor por el arbolado que en esto nos comprendés. Bueno, me alegro que les haya interesado y que les haya aportado algo, porque, digamos, los árboles no hay que defenderlos solamente del corazón, hay que defenderlos con el conocimiento, argumentando, porque en esto es como que hay 2 bibliotecas, ¿no? Uno va a decir, le va a decir al funcionario, el árbol lo podaron mal, y el funcionario va a decir, el árbol lo podaron bien. Como lamentablemente en el país no tenemos protocolos de trabajo, entonces es como que se manejan las 2 bibliotecas, a veces por desconocimiento, desidia, y otras veces por temas económicos, por negocio. Entonces, creo que lo importante es argumentar las cosas y, bueno, y seguir peleándolas, no hay otra. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nos retiramos, te siguen diciendo, agradeciendo. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches y, bueno, sigamos en la lucha. Sí, muchas gracias. Gracias a todas las personas que vinieron. Gracias.